Bienvenidos a mi canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí de nuevo. Para los que son nuevos, muchas gracias por unirse a esta comunidad. Espero que se sientan cómodos y que disfruten mucho del contenido que preparamos con tanto cariño. Y bueno, si ya son de la casa, muchas gracias por ser tan leales y por siempre estar presentes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, sigue generando olas en el mundo del entretenimiento. Si son fanáticos de las series turcas, y especialmente de esas novelas donde la chispa del amor surge entre los protagonistas, culminando en un final feliz, seguramente habrán oído hablar del revuelo que sacudió a Internet y a los corazones de millones el 17 de agosto de 2025. Y sí, estamos hablando de la icónica pareja, Can Yaman y Demet Özdemir. Ya sé, probablemente estén pensando, ¡ay, otra vez con ellos! Pero esperen un momento porque la historia que les voy a relatar hoy no es la que ya conocen, esa que todos hemos seguido a través de redes sociales y entrevistas. Esto es algo completamente diferente. Así que prepárense porque la verdad es que la noticia que salió ese día sorprendió incluso a los más escépticos. Imaginen la escena: redes sociales explotando con memes, foros de discusión debatiendo al límite, fans enloquecidos compartiendo teorías y deseos, todo a causa de una simple, pero al mismo tiempo impactante noticia. ¿Pero de qué se trataba realmente? Pues como ya les he ido adelantando, el 17 de agosto de 2025, el mundo virtual y el corazón de los seguidores de las series turcas parecieron detenerse cuando se dio a conocer la noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir estaban juntos de nuevo. Sí, leyó bien, juntos. Y no solo eso, sino que parecía que esta vez era para siempre. Para aquellos que quizás no están tan metidos en el apasionante universo de las series turcas, permítanme ofrecerles un breve contexto, una introducción para entender la magnitud de este anuncio. Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores más populares y reconocidos de Turquía. Juntos protagonizaron la exitosísima serie Erkenci, que en español conocimos como Pájaro Soñador. La serie, una comedia romántica llena de enredos, pasión y sueños, conquistó a audiencias de todo el mundo. La química entre Can y Demet, que interpretaban a Can y Sanem, respectivamente, era tan evidente, tan palpable, que los rumores de un romance en la vida real no se hicieron esperar. Y los fans, por supuesto, soñaban con que esta pareja fuera real. En la serie, la historia de amor entre Can y Sanem nos cautivó a todos. La forma en que se miraban, la complicidad que tenían, la intensidad de sus escenas. Era imposible no enamorarse de esa pareja, de su lucha por estar juntos, de los obstáculos que tenían que superar. Y claro, como suele pasar en estos casos, la gente comenzó a mezclar la ficción con la realidad. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes que especulaban sobre una posible relación entre los actores. El fandom se dividió entre los que creían firmemente que eran pareja y los que mantenían una postura más cautelosa, esperando una confirmación oficial. En su momento, ambos actores negaron cualquier relación romántica fuera de la pantalla. Demet con el tiempo contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, generando gran expectación en el ámbito social turco. Can, por su parte, se le vinculó sentimentalmente con varias mujeres, incluyendo a Diletta Leotta, una famosa presentadora italiana. Cada uno siguió su camino, enfocándose en sus carreras y proyectos personales, y los rumores sobre un posible romance se apagaron, hasta el fatídico 17 de agosto de 2025. Ahora, volviendo al día que cambió el rumbo de la historia de Can y Demet, el 17 de agosto de 2025, la noticia fue como una bomba de relojería. Se corrió como la pólvora, literalmente por todas partes. Medios de comunicación de todo el mundo, desde portales de noticias de entretenimiento hasta revistas de corazón, se hicieron eco de la noticia: Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo. Pero esta vez con un giro inesperado. ¿Pero cómo fue que sucedió esto? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Bueno, ahí es donde la historia se pone mucho más interesante y llena de matices. La información que se filtró ese día fue bastante limitada al principio, como suelen ser este tipo de anuncios, con rumores, especulaciones y fotos borrosas. Pero con el paso de las horas y la agitación de los fans, se fueron revelando más y más detalles, detalles que parecían confirmar lo que muchos anhelaban. Al parecer, la pareja fue vista junta, disfrutando de su compañía, en un lugar paradisíaco con un significado especial para ambos, una isla privada en Italia. Exacto, Italia. Un lugar con mucho significado para Can Yaman, ya que tiene una gran base de fans que lo adoran y, en cierta medida,
lo han apoyado en sus proyectos más ambiciosos. Las fotos que fueron publicadas por medios locales y compartidas por usuarios en redes sociales, mostraban a Khan y Demet paseando por la playa, tomados de la mano, disfrutando de un atardecer romántico. Y como si esto fuera poco, se filtraron imágenes de ellos compartiendo un almuerzo íntimo en un restaurante con vistas al mar, un lugar que emanaba romanticismo y complicidad. Y no solo eso, sino que también se filtraron supuestas declaraciones de fuentes cercanas a ambos actores, personas que habían sido testigos de su reencuentro y del amor que sentían el uno por el otro. Estas fuentes, que pidieron permanecer en el anonimato para proteger la privacidad de la pareja, afirmaban que Khan y Demet habían retomado su relación hacía varios meses, pero que habían decidido mantenerla en secreto para proteger su privacidad y para evitar la presión mediática que suelen sufrir las celebridades. Imagínense la locura que se desató con esta información. La reacción del público fue, como era de esperarse, totalmente diversa y llena de emoción. Los fans de Pájaro Soñador, que habían seguido con fervor la serie y habían soñado con este reencuentro, enloquecieron de alegría. Para ellos, era como si sus sueños más profundos se hubieran hecho realidad. Por fin, la pareja de sus sueños estaba junta, uniendo la ficción con la realidad de una manera sorprendente. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de entusiasmo y de esperanza, llenos de corazones, emojis y mensajes de aliento. Muchos creían que era el destino, y que ambos habían sido hechos el uno para el otro, y que el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar. Por otro lado, también hubo quienes mostraron escepticismo y cautela. Algunos dudaban de la veracidad de la noticia, especulando sobre si se trataba de una estrategia de marketing para impulsar la carrera de ambos actores, una forma de mantenerlos vigentes en el ojo público. Otros recordaron los matrimonios pasados de Demet y las relaciones anteriores de Khan, y se preguntaron si esta vez sería diferente. No faltaron las críticas recordando el pasado de Demet y Oğuzhan, o el hecho de que Khan también había sido vinculado con otras mujeres, y expresando sus dudas sobre la durabilidad de la relación. Pero sin importar las opiniones, la noticia seguía siendo la más comentada del momento. Los medios de comunicación no dejaban de hablar de ello. Los programas de televisión dedicaron horas y horas a analizar la situación, a comentar las fotos, a buscar testimonios de amigos y colegas. Los fans, ávidos de más información, escudriñaban cada detalle, buscando pistas y analizando cada publicación de los actores en redes sociales. Entonces, ¿qué pasó después? ¿Cómo evolucionó esta historia de amor que parecía sacada de una novela? Bueno, lo que sucedió es que poco a poco la verdad fue saliendo a la luz, y con ella, la belleza y complejidad de la historia. Con el paso de los días y gracias a la insistencia de los fans y a la curiosidad de los medios de comunicación, se confirmó que efectivamente Khan y Demet estaban juntos de nuevo, y que la noticia no era un montaje, ni una estrategia publicitaria, sino la confirmación de un amor que, aunque había tomado caminos separados, había logrado reencontrarse. Pero como suele suceder en las mejores historias, hay mucho más detrás de esta aparente simplicidad. Vamos a descubrirlo juntos. Parece ser que el reencuentro entre ambos actores se produjo de manera bastante inesperada, y la conexión que había en la serie, lejos de desaparecer, se había fortalecido con el tiempo. Después de la grabación de Pájaro Soñador, ambos tomaron caminos separados. Se dedicaron a sus carreras, a sus proyectos personales, a crecer profesionalmente y, en un momento dado, a sus relaciones sentimentales. Sin embargo, el destino, o como quieran llamarlo, con su misterioso y a veces caprichoso juego, tenía otros planes para ellos. Un par de años después de que la serie llegara a su fin, Demet y Khan se volvieron a encontrar en un evento en Italia, un encuentro que, para sorpresa de todos, despertó la chispa del amor de nuevo. La conexión que tenían en la serie, esa química innegable que traspasaba la pantalla, seguía ahí, intacta, vibrante. Y poco a poco se dieron cuenta de que los sentimientos que sentían el uno por el otro eran más fuertes de lo que habían imaginado, que el tiempo y las experiencias vividas no habían logrado borrar la huella que habían dejado el uno en el corazón del otro. Fue en Italia, en ese país que tanto significa para Khan y que ha sido un refugio para su alma, donde decidieron darse una nueva oportunidad. Se dieron cuenta de que el amor que sentían era real, que valía la pena arriesgarse a todo por estar juntos, a pesar de los obstáculos, a pesar de las miradas ajenas, a pesar de las expectativas del público. Así que comenzaron a verse en secreto, a disfrutar de su compañía, a revivir la magia que habían creado en Pájaro Soñador, pero esta vez con la madurez y la experiencia que les han brindado los años.
La noticia de que estaban juntos de nuevo, de que eran pareja, se filtró sin que ellos lo desearan, y de forma inesperada. De hecho, la publicación de las fotos en la isla paradisíaca fue, al parecer, un descuido, una filtración accidental que obligó a ambos a hacer pública su relación, a aceptar que el mundo supiera lo que sentían. Pero a pesar del revuelo inicial, a pesar de la avalancha de comentarios y de la atención mediática, ambos se sintieron felices y aliviados de poder vivir su amor libremente, sin tener que esconderse, sin tener que negar lo que sentían. A partir de ese momento, la historia de Can y Demet se convirtió en una verdadera historia de amor. Comenzaron a mostrarse juntos en público, a compartir fotos en las redes sociales, a expresar su amor abiertamente sin temor al que dirán. Los fans, que ya estaban emocionados con la noticia, enloquecieron de alegría. El hashtag #CanDemetForever se hizo viral en cuestión de horas, convirtiéndose en un símbolo de su amor. Las muestras de cariño y de apoyo no se hicieron esperar, demostrando que el amor y la felicidad de ambos era también la felicidad de sus seguidores. Can y Demet, por su parte, se mostraron muy agradecidos por el cariño incondicional de sus fans. Ambos sabían que en gran medida, su éxito se debía al apoyo incondicional de sus seguidores, y que el amor que les profesaban era un motor en sus vidas. Y por eso decidieron compartir su felicidad con ellos, hacerlos partícipes de su historia de amor, demostrando que su relación, aunque privada, también pertenecía, en cierta medida, al público que los había visto crecer y enamorarse en la pantalla. Actualmente Can y Demet están más felices que nunca. Ambos están enfocados en sus carreras, en nuevos proyectos y desafíos profesionales, pero siempre encuentran tiempo para estar juntos, para disfrutar de su amor, para fortalecer su relación. Han demostrado que el amor verdadero existe, que a veces, los cuentos de hadas se hacen realidad, que los obstáculos pueden superarse y que el destino puede sorprenderte con la persona indicada. Han vuelto a demostrar que la magia de Pájaro Soñador sigue vigente, que el amor entre Can y Sanem, aunque ahora transformado en el amor de Can y Demet, sigue más vivo que nunca. Y no solo eso, sino que su relación ha servido de inspiración para muchas personas, para demostrar que el amor, en todas sus formas, es posible, que el pasado no define el futuro, y que siempre hay una segunda oportunidad para encontrar la felicidad. Can y Demet se han convertido en un ejemplo de perseverancia, de valentía y de amor, demostrando que al final, el amor siempre triunfa, si es que realmente lo es. Y bueno, hasta aquí el relato de la impactante noticia de Can Yaman y Demet Özdemir. Una historia que continúa escribiéndose día a día. ¿Qué les pareció? ¿Se lo esperaban? ¿Qué opinan de esta historia de amor? Me encantaría leer sus comentarios y saber qué piensan, qué les ha parecido este viaje por la historia de esta pareja que ha roto las barreras de la ficción y que ha conquistado el corazón de millones de personas. Recuerden que pueden dejar sus opiniones, sus teorías, sus deseos en la sección de comentarios, y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Me ayuda muchísimo saber que disfrutan de este contenido. Suscríbanse al canal para no perderse ningún contenido nuevo, para estar al tanto de todas las novedades, de todas las historias que nos depara el mundo del entretenimiento. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también son fans de las series turcas y que aman las historias de amor, para que también se enteren de esta increíble y emotiva historia. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme, lleno de amor y de buenas vibras. Chao, chao.